Hemos visto ya algunos símbolos en las famosas láminas pintadas por el esoterista Rosacruz Boschardt. Bueno, Juan es Franciscus, de donde sale verdaderamente Jofra, o Johannes Franciscus, quien reunió bastantes datos y comprimió en las láminas que conocemos, en las que hemos estado mirando, de las 12 láminas de los signos de Jofra, como así se les conoce. Ahí está el fruto de todos los esfuerzos que este pintor realizó. Y los estudiantes de estos símbolos lo que hacemos es buscar cómo extraer de esa variada compilación de información lo que cada cual pueda, teniendo en cuenta que el lenguaje de los símbolos se puede aplicar a todo, absolutamente a todo, arriba, abajo, adentro, afuera, a lo material, a lo espiritual, etc. En la astrología nos involucramos mucho con el lenguaje de los símbolos. Eso sí es algo muy importante. En los dos últimos videos, en el número 67 y en el 68, vimos la primera y octava láminas desde la perspectiva del esoterismo crístico. No se hizo tanto énfasis en la visión externa, o por el hecho de que estamos viendo la carta astral o la carta natal del cuerpo físico de Víctor Manuel Gómez, el venerable maestro Samael Aún de Oro. Y como mensajero de la era de Acuario, por lo tanto, pues será un gran esoterista. Vamos a mirar un método que consideran para estudiar las vidas pasadas. Y todo inicia desde este sector del zodiaco, regido aquí por Géminis. Por lo tanto, Mercurio es quien nos va a aportar la información de la vida pasada. Este método nos acerca en una forma un poco superficial porque no nos dice cuál fue el signo de la vida pasada, tampoco nos dice cuál fue el ascendente de la vida pasada. Esta es la carta del maestro Samael Aún de Oro que hemos estado mirando desde el video número 52 hacia acá. Voy a tomar entonces a Mercurio como el regente de la vida pasada según el método que se conoce, con el cual, porque hay varios métodos con el que se revisa la vida pasada. Entonces veamos a Mercurio y tomamos como referencia este sector, el quinto. Y donde se encuentre Mercurio, pues allí nos va a dar una descripción de su vida pasada. Y como Mercurio se encuentra en Acuario, entonces ya tiene como una semejanza con lo que realizó el maestro Samael Aún de Oro. En la vida pasada encarnó bajo el signo de Leo, o una de sus encarnaciones fue bajo el signo de Leo. Y como Mercurio al encontrarse en Acuario nos da el tinte de libertador, de independencia, y con Urano pues mucho más. Entonces este método que se ha utilizado en cierta forma describe verdaderamente que en su vida pasada estuvo muy conectado con el pueblo, muy conectado con la libertad, y esa descripción pues yo no la descarto a los proyectos, al extranjero, a los viajes largos, a las ideologías. Una persona con muchas miras hacia el futuro y unas miras elevadas, altas, altruismo. Toda su energía se concentraba en el sector de los proyectos con la humanidad. Contemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es la casa 9 la de los proyectos, la de los viajes largos, la del extranjero, por lo tanto. Entonces, la descripción que se ha hecho con la quinta casa como la que nos habla acerca de las vidas pasadas, nos describe en una forma general la quinta casa como casa 1 y nos va a describir, aquí la tenemos, quedó la casa de la vida pasada
la pusimos en el ascendente. De esta forma podemos ver cómo la vida de la vida pasada, en este caso, cómo la vida de la vida pasada se fue hacia el extranjero. Y en efecto, Simón Bolívar, una de sus encarnaciones del maestro Samael Aun Weor, porque tengamos en cuenta, esa es la carta del maestro Samael Aun Weor, lo que hice fue girarla. Al girarla y al tomar como referencia la quinta casa, nos quedó el sector del extranjero como el de la mayor ocupación planetaria y Acuario como el signo que está siendo ocupado por Mercurio, que es el que rige la vida de la vida pasada, en este caso de Simón Bolívar. Podemos ver cómo su vida se proyectaba hacia el extranjero y hacia el signo de la libertad, y en conexión a Urano, que también nos habla de libertad de ideas y de proyectos, porque este sector está asociado con los proyectos, con las ideas, y Acuario con el pueblo. Toda su fuerza se centraba en ese sector. Además, el sector noveno también es un sector de estudios superiores, ir a estudiar al extranjero o vivir en el extranjero, porque también vamos a mirar la vivienda, y Mercurio rige la vivienda en esta carta. ¿Y a dónde está Mercurio? Mercurio, que rige el hogar, las propiedades, está en el extranjero. Aquí, en la cuarta casa, es la última etapa de la vida. ¿Dónde va a estar su última etapa de la vida? En el extranjero. Entonces esta carta, que es la del maestro Samael Aun Weor, solo que la giré, volvamos a donde nos encontrábamos. Esta es la carta original del maestro Samael Aun Weor. Y desde aquí, desde el sector quinto, dimos inicio a esa interpretación. Giramos hasta llegar al sector de las filosofías y nos encontramos que esa área era la más ocupada, el extranjero, los ideales, y de ahí sacamos esa interpretación. Uno de las características de la carta de Simón Bolívar y del maestro Samael Aun Weor, que ya miramos a seguir del video número 52, que Marte y el Sol tenían una influencia bastante pronunciada en esta carta, donde decíamos que Marte estaba en el corazón del Sol y que Marte tenía una gran importancia y una gran relevancia. Y vamos a comparar el Sol y Marte de Simón Bolívar. Aquí tenemos, Marte está en su propio domicilio y el Sol pues está distante. Hay casi 120 grados. Marte está muy prominente y está en su domicilio. Marte se encuentra en el ascendente, tiene bastante fuerza porque se encuentra en su propio signo. De igual forma hace el Sol. Hay una conexión entre Marte y el Sol porque se encuentran en signos de elemento semejante, fuego, el fuego de Aries y el fuego de Leo, el general Leo y Aries el guerrero general. El maestro Samael, en la actualidad, como Samael Hod Bator Weor, nos ha contado que su muerte no es como nos la han hecho saber, que fue muerto por tuberculosis. Aquí el regente de la salud no es Mercurio, es Leo. En la casa 6 empieza Leo, por lo tanto el Sol es el que rige la salud. Él tuvo unos problemas que le iba causando una traición que le generó un sobrino. Ese sobrino le fue dando cianuro en medidas ínfimas, pero lo iban afectando, sí, pero él no murió, Simón Bolívar no murió de tuberculosis. A él lo llevaron a una fragata, él murió en una fragata llamada la fragata Constitución, una fragata de los Estados Unidos,
Marte, que representa con Plutón, que representan la octava casa, o sea, la de la muerte. Él nació con Marte en la vida, aunque está en su domicilio, pero ejerciendo su profesión, Saturno como regente de la misma, aspectando en una forma muy tensa. De igual forma, Urano como regente también de enemistades o enemigos secretos o invisibles, y Neptuno las traiciones. Lo acorralaron, lo llevaron hacia adentro del mar y en una fragata, como dije, llamada Constitución, lo mataron y nos hicieron saber que él había muerto allá en la quinta de San Pedro. Bueno, puede que después de eso lo llevaron allá, listo, pero eso no fue así como nos hicieron saber. Él murió atacado por unos militares que iban en esa fragata y así fue que murió. Y eso sí se parece a este Marte que viene de la casa octava y que representa por lo tanto la muerte, y Aries la misma guerra y es el mismo peligro, y Saturno Marte, que es una configuración bastante tensa. Aunque si vemos su carta como Samael Aumbeor, para mirar su vida pasada, aquí, esta es Samael Aumbeor, y vemos desde el sector quinto del zodiaco, veamos muerte. Creo que nos va a quedar mejor utilizar este sistema. Vamos a poner la casa 5 como 1, aquí la tenemos, y veamos la muerte. La muerte de Simón Bolívar desde la carta del maestro Samael Aumbeor, y vemos a Saturno que rige la muerte, o sea, el regente de la casa 8, donde la muerte se encuentra en el signo del elemento agua. Esto se me parece un poco más al mar, incluso se encuentra en el tercer decanato, que es el decanato de Piscis, donde la muerte sí se corresponde con lo que el maestro Samael actual, en este caso, ya no Samael Aumbeor, sino Samael Joad Bator Weor, nos cuenta cómo la muerte de Simón Bolívar se dio en una fragata y muy cerca de la costa, Colombia, ahí murió. Entonces ese tercer decanato del signo del cangrejo, que es el decanato de Piscis, ese decanato sí nos habla de agua como el mismo elemento donde se encuentra Saturno. El signo del cangrejo es del elemento agua. También sé que todos estos datos se encuentran en una gaceta de gobierno, en la Gaceta del Gobierno de Venezuela, donde hay muchos datos al respecto, aunque hay también datos que están alterados. Este dato de la fragata Constitución es un dato que todavía existe. Y la historia del Libertador, entonces, de esa forma fue opacada. Hay muchas cosas al respecto, pero todo en un solo video no se va a poder decir.